una frase que me encanta de Albert Einstein y dice que la crisis es lo mejor que le puede pasar a personas y naciones enteras. ¿Saben por qué? Porque quien supera la crisis se supera a sí mismo. Y a pesar que yo había leído esta frase, no la había hecho vida. Ya te conté mi proceso de expansión en el video anterior de cómo puse una sucursal y no tuve los resultados esperados, pero tuve un gran aprendizaje, sobre todo resiliencia. Como empresario tenemos que aprender que si nos caemos una vez tenemos que levantarnos 1000 veces más, porque si estás comprometida y estás muy clara de lo que querés, qué es lo que querés para tu negocio, a dónde querés llegar, metas escritas, visualizarte a dónde querés estar, podrán venir muchos obstáculos, podrán venir dificultades, pero nada, absolutamente nada te va a hacer caer. Y en este video quiero contarte cómo superé una crisis sociopolítica. En el año 2018, exactamente, Baluarte ya venía en crecimiento, consolidándose. Habíamos tenido esa experiencia de cerrar esa sucursal, pero bueno, venía en un proceso de expansión nuevamente. Habíamos llegado a tener más de 200 alumnos. ¿Y qué pasó? Algo que no estaba en mis planes. A inicio de año, como siempre, hice mi análisis FODA, fortaleza, oportunidad, habilidades, amenaza, hice mis metas, las estrategias, iba a ser el mejor de nuestros años. Y de repente algo no estaba bajo mi influencia. Y no contaba con que en Nicaragua, exactamente en abril, estallaría una crisis sociopolítica muy fuerte, donde el mayor departamento que fue afectado es nada más ni nada menos que la ciudad de Masaya, donde estaba. A tan solo 2,5 cuadras de la zona de conflicto estaba mi academia. Tuve que cerrar durante 4 meses. Habían muchas dificultades para quienes conocen la historia, sino también lo pueden conocer de todo lo que pasó en Nicaragua en ese año. Hubieron confrontamientos, hubieron balas, cerraron la ciudad, trancaron la ciudad, es decir, nos cerraron completamente y por muchos meses no podíamos siquiera salir de la ciudad. Entonces todo lo que se estaba dando era realmente difícil y todo lo que se estaba dando tenía que cerrar, era o sí o sí. En un momento pensé que todo lo que había tenido durante tantos años se estaba acabando de la noche a la mañana. Entré en un proceso de tristeza, entré en un proceso inclusive de reclamo. ¿Cómo es posible? Había pasado un montón de obstáculos, pero esto no estaba en mis manos. ¿Y cómo superar? No había un manual de cómo superar este tipo de crisis. Los maestros me llamaban, los padres de familia, ¿qué va a pasar con Baluarte? Habían en la ciudad saqueos, habían quemas también de ciertos negocios y gracias a Dios, pues Baluarte siempre se mantuvo en pie, pero cerrado físicamente. Ahí es donde me di cuenta que tenía que actuar rápidamente. Volví a hacer un inventario de recursos y como cuando inicié en el año 2008, me pregunté, ¿para qué soy buena? Fueron 4 meses sin trabajar. Y me di cuenta que también desde hace mucho tiempo yo venía hablando con las personas, me gustaba dar charlas, me gustaba escribir, hacer videos. Y aquello que había empezado como un hobby, que era mi marca personal, Deja tu Huella, pude ver que podía monetizar esto. Y es ahí donde empecé a dar charlas, donde empecé a potencializarme como Victoria Deja tu Huella, sin dejar a un lado, por supuesto, Baluarte. Entonces, lo que decía Albert Einstein, que de la crisis trae grandes oportunidades, realmente yo lo pude ver. Durante este tiempo que tuve cerrado, también hice una campaña en GoFundMe, donde gracias a Dios con este dinero pude pagar ciertos gastos y también a los profesores que estuvieron sin trabajar este tiempo. Y me preguntaban, ¿qué va a pasar? Y ¿saben algo? Yo también no tenía idea de si iba a volver a abrir, si las cosas iban a mejorar. En otras ciudades poco a poco el ambiente fue mejorando, pero en la ciudad de Masaya fue la última ciudad en aperturar los negocios y en agosto vuelvo a abrir de nuevo las puertas y ¿saben qué? Con una alumna, ¿sí? Como el año 2008 exactamente, de 200 alumnos pasé a tener una alumna. Volví a empezar de cero. ¿Cuántas veces a nosotros nos va a pasar que por X o Y motivo
o porque tomamos malas decisiones, o porque hubo una crisis, o porque hubo una tempestad, o porque hubo un huracán, un terremoto, no sabemos, cosas que no están en nuestro alcance, vamos a tener que volver a empezar de cero. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para esto? Para empezar. ¿Y ustedes creen que empecé de cero? Yo hoy digo no, porque empecé con toda la experiencia que ya tenía. Quizás en los inicios fue difícil que las personas volvieran a confiar, los papás, en llevar a los alumnos, porque la mayoría de nuestros alumnos eran niños y adolescentes y todavía había quedado ese miedo de andar en las calles, pero volvieron a llegar. Y uno a uno volvimos a empezar de cero. Yo quiero decirte, amigo y amiga emprendedor que están viendo este video, hay que ser resiliente. Si te vas a meter al mundo del emprendedor, no creas que todo es color de rosa. Si te han contado que todo es bonito, sí, es cierto, uno es dueño de su tiempo. Hay otras oportunidades y muchas ventajas de tener tu propio negocio. Le das trabajo a otras personas, podés implementar tus ideas en lo que estás haciendo. Pero ¿saben qué? Hay que aprender a ser resiliente y hay que aprender también a navegar tiempos complejos. Aunque no en la universidad no nos digan cómo hacerlo, aunque no tengamos un manual de qué es lo que vamos a hacer. Y así Baluarte volvió a abrir. Pero la Victoria ya era otra persona y también había descubierto que a través de mi marca personal, Deja tu Huella, yo podía también potencializar talentos y habilidades de otra manera. Y es ahí donde poco a poco fue creciendo. Y ahí les voy a contar en el próximo video hasta el momento que llegué. Pero quiero decirte de que no estamos preparados para la crisis, pero cuando estas vienen, saca lo mejor de uno mismo. Saca lo mejor personal y profesionalmente. Y Baluarte se empezó a consolidar. Y me di cuenta que tenía gente muy fiel, que los maestros estaban ahí, a pesar de que los padres de familia estuvieron ahí, a pesar de, y eso realmente fue muy gratificante, fue muy hermoso poder saber de que todo lo que había construido, yo decía, se acabó de un solo, y no, era apenas estábamos pasando por un momento difícil, estábamos pasando por una tormenta bien grande, pero las cosas iban a seguir y todo iba a ser mejor. Y sobre todo, como les he dicho en cada uno de estos videos, cuando hay este tipo de situación nos fortalece como personas, como empresarios y nos ayuda a seguir dejando huellas, pero unas huellas con propósito y unas huellas positivas en este mundo.